Debemos estar siempre dispuestos, anhelando la palabra. Ahorita lo que orábamos y lo que el Señor ponía en mi corazón para hacer esta primera oración en la reunión es entender eso, es que nuestro corazón anhele, así como la tierra, las plantas desean esa agua viva para que puedan vivir, para que puedan oxigenar, para que puedan fortalecerse. Así debemos anhelar la palabra. Debemos anhelar que esa palabra de Dios venga a nuestro corazón, nos transforme, nos vivifique, nos moldee. Muchas veces nosotros entramos a una reunión, entramos a la iglesia y somos presos de la monotonía. Entonces me siento, tomo algunas notas. Pero miren, es importante que nosotros anhelemos la palabra, que tengamos un deseo de que Dios nos sorprenda. Dios siempre nos va a sorprender a nosotros. El anhelo de Dios siempre es sorprenderte, y que cada vez que Dios trae una palabra para tu vida, y si tú estás frente a un pastor, frente a un predicador, un hombre que predica la sana doctrina, espera lo mejor de Dios siempre. Espera siempre lo mejor, porque Dios anhela un corazón dispuesto para obrar en tu vida. Dios siempre anhela que esa palabra tú la puedas valorar como Él la valora, porque Dios valora su palabra. Dios dice en su palabra que Dios no permitirá que su palabra vuelva vacía, sino que hará aquello en lo cual Él ha propuesto enviarla. Es decir, Dios no envía una palabra a tu vida porque sí. Dios no envía una palabra y tú no escuchas una predicación, o no estás hoy aquí sentado junto a tu familia o de pronto solo en tu casa porque es la mera casualidad, sino porque Dios definitivamente preparó esta palabra desde lo profundo de su corazón para revelarte algo nuevo en tu vida. Y tal vez eso que Dios va a revelarte en esta noche sea la clave, sea aquello que puede darte solución a muchas situaciones en las cuales tú has estado pasando. Nosotros somos transformados por eso, por la palabra, cuando aprendemos a anhelarla, cuando tomamos nota, cuando escuchamos las predicaciones nuevamente en los videos, una y otra y otra y otra vez, hasta que esas verdades se hagan realidad en nuestro corazón, hasta que esas verdades se vuelvan carne en nosotros. Eso es bien importante, porque cuando solamente escuchamos la enseñanza, escuchamos una predicación, somos bendecidos en ese momento, pero obviamente es importante nosotros extraer todo esa savia, ese jugo profundo que tiene la palabra de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos volver a escuchar esas enseñanzas una y otra vez hasta que se hagan realidad, hasta que logremos comprender aquello que Dios quiere enseñarnos. Dios de una u otra manera permite que nuestros corazones tengan esa posibilidad de entender la palabra, de comprenderla, de poder estar expuestos a una palabra de Dios. Estar expuestos para que Dios nos transforme, nos vivifique por ella. Hay muchas confusiones, tenemos dudas en nuestro corazón, tenemos situaciones que muchas veces atacan nuestra vida y nos traen dudas, nos traen a nosotros como esa incertidumbre, pero es en la palabra de Dios que nosotros podemos tener esa confianza, esa ancla del alma, como dice el libro de Hebreos, esa ancla que nos asegura, que nos fortalece en cualquier situación que nosotros estamos viviendo. Así que valoremos estos tiempos, valoremos estos momentos, que podamos nosotros disponernos, que nosotros podamos abrir nuestro corazón y abrir nuestros sentidos para que la palabra de Dios caiga en buena tierra y no sea robada por el enemigo, por las distracciones, por el afán, por muchas situaciones, sino que esa palabra de Dios venga profunda, porque la palabra de Dios, cuando cae profundamente en nuestra vida, produce fruto. La palabra produce fruto. La palabra va a hacer que tu vida comience a comprender esa verdad, y cuando tú la comprendes, eres transformado. Cuando
el Señor habla a Josué, le dice que medite de día y de noche en ella. Es decir, que no solamente la lea, no lea la palabra, sino que también la medite. Y esos tiempos de meditación en la palabra, cuando tú profundizas, cuando tú vas a la palabra y te grabas un verso, un pasaje bíblico y como que en el día lo vas mascando, lo vas procesando, vas colocando en tu mente esos personajes que están interviniendo en esa historia o esa verdad bíblica, esa verdad que Dios te está revelando, y tú durante todo el día llevas esa palabra desde la mañana hasta que te acuestas. Pienso que es una de las cosas más maravillosas que Dios puede hacer en nuestro corazón. Porque tú cuando meditas en ella, cuando tú meditas en la palabra, cuando tú estás repitiéndola, eso es lo que va a hacer que el Espíritu Santo comience a cobrar vida en tu corazón, comience a transformar esas verdades, porque muchas veces nosotros nos volvemos coleccionistas, tomamos nota de las predicaciones, tomamos enseñanzas, pero pocas veces nosotros repetimos una y otra y otra y otra vez hasta que eso se vuelva verdad. Yo recuerdo que uno de los grandes escritores y de las primeras Biblias de estudio que hubo, digamos que en nuestro mundo moderno, fueron la Biblia Scofield y la Biblia de Thompson. Y este señor Thompson, cuando decía en una enseñanza, decía que para que él pudiera enseñar 1 hora su sermón, debía dedicar 3 días completos al estudio de la palabra, para que esas verdades se volvieran realidad en nuestro corazón. A veces nosotros enseñamos la palabra, pero la enseñamos basados en nuestro propio conocimiento y no en la vivencia que esa palabra ha cobrado en nuestro corazón. No hay nada más valioso en nuestro corazón que cuando nosotros podemos meditar en la palabra, siempre meditarla una y otra vez. Si tú te levantas en la mañana, haces tu devocional o el Señor trae un verso, un pasaje bíblico, léelo, estúdialo y durante el día medita en él hasta que llegue la noche. Te aseguro que cuando llegue la noche o cuando tú estás meditando esa palabra en tu corazón, eso va a comenzar a traer una transformación no solo a tu mente, sino a tu corazón. Eso es bien importante, que nosotros podamos meditar en la palabra, que podamos nosotros vivir en ella, podamos nosotros experimentar ese cambio y esa transformación en nuestra vida. Y esa ha sido una gran enseñanza que el Señor ha hecho en mi corazón. Y es, yo en la mañana el Señor trae un verso a mi vida y yo en el día lo estoy meditando, y antes de dormirme medito en esa palabra. Medito la palabra. Estoy siempre como en esa meditación diaria de la palabra, en esa meditación de la palabra en la cual Dios puede transformar mi corazón, en la cual Dios puede traer esa vivencia verdadera, poderosa en mi vida. Y hoy quiero enseñarles algo que Dios ha puesto en mi corazón. Es una enseñanza muy linda, es una enseñanza muy bonita de parte de Dios y que tiene un significado maravilloso en nuestro corazón. Y está en Marcos capítulo 5 en el verso 21. Marcos capítulo 5 en el verso 21. Y vamos a estar meditando en esta palabra, vamos a estar avanzando en ella durante toda la enseñanza del día de hoy. Vamos a estar meditando en ella, porque es una palabra, una enseñanza que tal vez muchos hemos leído y hemos pasado una y otra vez. La encontramos en el libro de Lucas, la encontramos en el libro de Marcos, en el libro de Mateo. Y hoy vamos a estudiarla aquí en el libro de Marcos. Y vamos a leer en el verso 21, y dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y
y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Y Marcos comienza a contarnos la historia. Jesús venía de la tierra de Gadara, es decir, donde está la famosa historia del endemoniado gadareno, que allí Jesús fue rechazado. Jesús fue rechazado de esta tierra y él llega a la otra orilla. Pero era tal digamos, la fama de Jesús en esos momentos, la fama que Jesús estaba ya en su año de popularidad, cuando vemos todos los milagros, donde vemos prodigios, maravillas, todo lo que el Señor hacía durante todo su recorrido por aquella tierra, y llega allí, a la orilla del mar de Galilea, y la gente, al ver al Señor Jesús, se agolpa, porque ya la fama de lo que habían escuchado que Jesús estaba haciendo era impresionante. La gente había contado los milagros y estaba contando toda la influencia, las enseñanzas que el Señor hacía, todos aquellos milagros de los paralíticos, de los ciegos, de todos aquellos que seguían a Jesús. Y el Señor siempre hacía ese milagro que marcaba la diferencia, ese milagro que transformaba, esa diferencia entre aquellos rabinos de la época, que muchos de ellos se basaban en solo enseñanzas y enseñaban la ley, enseñaban la Torá y estaban meditando en ellas, y eran fríos, era rústico, era ya repetitivo. Pero viene Jesús y comienza a transformar por completo toda esa situación. Comienza el Señor a revolucionar por completo todas esas aldeas de Galilea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todo lugar, en Decápolis. Comienza el Señor a donde llegaba, venían las multitudes porque sabían que Jesús tenía dos cosas maravillosas. Una es que las enseñanzas de Jesús eran profundas, verdaderas, eran palabras de vida. Y eso es lo que nosotros encontramos en el Señor Jesús. Encontramos vida. Encontramos en sus palabras, encontramos ser vivificados, ser transformados. Encontramos el consejo correcto, encontramos paz, encontramos tranquilidad, encontramos salida. Pero también en Jesús había poder. Allá en el libro de Hechos de los Apóstoles dice que los discípulos comenzaron a predicar lo que Jesús hacía y enseñaba. Es decir, Jesús enseñaba, como por ejemplo las bienaventuranzas en Mateo, o el Sermón del Monte, o otras enseñanzas maravillosas que el Señor hacía. Pero Jesús también hacía milagros, porque Jesús quería mostrar con su poder que Él tenía esa grandeza de Dios y ese poder de Dios para poder hacer esos milagros y poder colocar ese sello de que Él también podía perdonar pecados. Por eso es importante que nosotros podamos profundizar en las enseñanzas de Jesús. Podamos profundizar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y poder ver sus milagros y ver que en cada enseñanza, en cada milagro que el Señor hacía, había una enseñanza muy profunda, muy grande. Yo estudiaba esto y yo veía cómo nosotros a veces tenemos la Biblia como la tenemos hoy, en un libro maravilloso. Tenemos los 66 libros de la Biblia, tenemos para leer un día el Salmo, un día el Proverbio, podemos leer Juan, podemos leer Lucas, pero miren, cuando nosotros nos detenemos a profundizar en la palabra y a meditarla, miren, las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros son increíbles. Son enseñanzas que nos pueden cambiar. Por eso no pasemos desapercibida la palabra, porque sé que de pronto muchos hemos escuchado esta enseñanza del día de hoy de la hija de Jairo, pero vamos un poco más allá, que es el centro de la enseñanza del día de hoy. Y nosotros mirábamos aquí en Marcos capítulo 21, dice que vino al Señor Jesús, uno de los principales de la sinagoga. Entonces no era cualquier persona, Jairo no era cualquier persona.
El nombre Jairo significa Él ilumina. Él ilumina. Y Jairo era un principal de la sinagoga en esa provincia. Y era un hombre encargado de la enseñanza, era un hombre encargado del servicio, de la adoración en la sinagoga. En esa sinagoga se leía la Torá, se leía la ley, se leían los salmos, se leían los profetas y se meditaba en ello. Y este hombre Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga, es decir, que era un hombre importante, pero que era un hombre conocedor de la ley. Era un hombre que conocía la ley, conocía profundamente a los profetas. Él era la persona que tenía organizado los rollos en las sinagogas. Acordémonos cuando el Señor Jesús va a Nazaret, pide el rollo y le entrega en Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Así sucedía en las sinagogas. Pedían el rollo y alguien podía hablar. Alguien podía hacer una disertación. Y este hombre, Jairo, sabe y escucha que viene Jesucristo, que venía el Señor Jesús. Y a pesar de que había una multitud, va donde el Señor Jesucristo y dice ahí, y vino uno de los principales y luego que le vio se postró a sus pies. Y esto es grandioso. ¿Por qué? Porque era un hombre que había sido enseñado en la ley y sabía que el único que se le debía postrar era el Dios verdadero, a Yahvé. Y se inclina ante él porque reconocía que Jesús era Dios. Reconocía que Jesús era aquel Mesías prometido. Y esto es grandioso porque era un hombre de la sinagoga, era un hombre que conocía la ley y se opuso a todos aquellos fariseos, a todos esos escribas, a todos aquellos que en ese momento estaban contra la enseñanza de Jesús y no le importó absolutamente nada y va ante el Señor Jesús y se postra a sus pies. Un hombre muy valiente, muy valiente. Y dice que le rogaba mucho, verso 23 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La fama de Jesús se había extendido. La fama de Jesús se había extendido por todas esas provincias y sabían que Jesús podía hacer milagros. Que Jesús tenía el poder de sanar al enfermo, de que el paralítico fuera sanado. O que en el caso de Lázaro había sido resucitado. Y ese hombre escucha de Jesús y creo que fue de los primeros que estaban ahí a la orilla esperando que el Señor se agolpara y apenas lo ve se postra. Y le dice, Señor, le ruega con todo el corazón. Dice aquí que le rogaba mucho. Es decir, que fue un hombre que fue insistente con el Señor. Y es bien importante que nosotros aprendamos eso. A veces creemos que una sola oración hace las cosas. Y hay oraciones y hay momentos donde tú debes rogar mucho. Donde tú tienes que orar con persistencia. Donde tú tienes que orar con perseverancia. No porque el Señor se haga el rogado, sino porque el Señor quiere ver cuán perseverante en la fe eres tú. Cuán perseverante, cuán persistente eres para que Dios pueda transformar tu corazón, tu vida y tus pensamientos. Aquel hombre Jairo, que era uno de los líderes de la sinagoga, en ese momento no le importa que era un líder en la sinagoga, va y se postra ante el Señor y comienza a rogarle y le dice, Señor, mi hija está agonizando. Mi hija está muriéndose, Señor. Por favor, te ruego que pongas tu mano y la sanes, para que ella sea salva y viva. Este hombre no le importa absolutamente nada, deja sus prejuicios y se acerca al Señor para contarle lo que estaba pasando. Su hija estaba agonizando. Su hija estaba muriendo.
Y él va y le ruega mucho. Y en el verso 24 dice que fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿A quién? A Jesús. Cuando el Señor habla de la alimentación de los 4,000 o de la alimentación de los 5,000, no se habla de las mujeres ni de los niños. Lo que tú ves ahí en la palabra, cuando tú lees, por ejemplo, cuando el Señor alimenta a esa gran multitud, habla de solo los hombres. Era el censo y eran los hombres los que eran contados, no las mujeres, solamente los hombres. Pero lo que en realidad habían allí, por ejemplo, en el caso de la alimentación de los 4,000 o de los 5,000, sin contar hombres habían 5,000. Contando mujeres y niños eran aproximadamente de 13,000 a 14,000 personas. Imagínense todo lo que el Señor lograba convocar con su presencia. Las multitudes que seguían al Señor Jesús porque Él tenía palabras de vida eterna y porque Él suplía la necesidad de las personas que lo seguían. Entonces, cuando aquí dice que lo apretaban, imagínense una multitud de gente alrededor y los discípulos, Pedro, Juan, Jacobo y ellos, Felipe, tratando de abrir espacio para llegar junto a Jairo a la casa de él. Era una gran multitud, era una cantidad de gente que se agolpaba ante el Señor Jesús, se agolpaban con él y no dejaban, los movimientos eran pequeños porque la gente empujaba, la gente estaba empujando de un momento a otro, lo cogían, lo jalaban a Jesús, pero Jesús iba con su objetivo de llegar a ese lugar, con el objetivo de llegar a ese punto donde iba a hacer ese milagro, porque cuando Jairo viene y le dice al Señor Jesús: mi hija está agonizando, el Señor no pregunta otra cosa. Después de sus ruegos, Jesús lo que hace es: vamos. Jesús está dispuesto a sanar tu vida. Jesús está dispuesto a responder tu ruego. Y eso debemos aprenderlo. La Biblia dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios debemos creer que le hay. Y que tendremos premio y galardón por buscarle. Y Jairo sabía que si le rogaba al Señor, que si iba para que el Señor le respondiera, entonces el Señor haría el milagro. Jairo persevera, persiste para que él pueda recibir ese milagro. Su hija estaba a punto de morir. Y Jesús llega en el momento perfecto. No llega antes ni llega después. Jesús llegó cuando tenía que llegar. Y entender los tiempos de Dios muchas veces es algo en lo cual nosotros no podemos comprender. Entender los tiempos de Dios para nosotros es algo en lo cual siempre vamos a tener esa lucha, esa dificultad, esa duda. Porque nosotros tratamos de colocar a Dios en medio de nuestros tiempos. Tratamos de colocar a Dios dentro de nuestras 24 horas diarias para que Él cumpla. Nosotros queremos meter siempre a Dios en nuestro calendario de 365 días. Queremos meter a Dios siempre en nuestro mes de 30 o 31 días. Porque nosotros tenemos una percepción del tiempo diferente a la de Dios. A veces tú oras, a veces tenemos nosotros situaciones difíciles y decimos: Señor, pero ¿por qué tú no obras cuando yo te pido si sabes que yo tengo esa necesidad en mi vida? Si tú sabes que mi necesidad es apremiante, ¿por qué no llegas en el momento correcto? Pero el Señor siempre llegará en el momento que es, no cuando tú pienses que es el tiempo. Jesús nunca va a hablarte, Jesús nunca va a revelarte, Jesús nunca se va a mover en tu vida cuando tú piensas que es el momento. Dios se moverá cuando Él sabe que el tiempo correcto es el adecuado conforme a su propósito.
Eso es bien importante que nosotros lo podamos aprender. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios en tu vida tiene un cuándo y un cómo. No es tu tiempo. No te desesperes si Dios no te responde. Porque la gente dice, pero ¿qué hago si oro y Dios no me responde? ¿Hasta cuándo, Señor? Y es la respuesta de muchos de nosotros. Pero ¿hasta cuándo, Señor? El tiempo es de Él. Y Él sabe el día, la hora y el momento perfecto para ti. En Eclesiastés lo dice. Todo en su tiempo es perfecto. Y para Jairo, el tiempo perfecto era ese. Era el momento en el que el Señor corría, caminaba con él para llegar a ese lugar, pero había una multitud que no lo dejaba avanzar. Yo creo que Jairo quería que Jesús corriera, porque solamente Jairo sabía la condición de su hija que estaba a punto de morir. Tal vez los médicos de ese momento, que no son los mismos médicos de nosotros, con la ciencia y el conocimiento tan profundo que hay del cuerpo humano actualmente, sino que muchos de esos médicos habían estudiado o venían con costumbres de los chinos, y muchas de sus curaciones médicas venían influidas de Oriente, de los chinos. Entonces traían muchas mezclas, muchas hierbas, movimientos o digamos situaciones que hacían que la persona de una u otra manera se colocara de cierta posición. Si de pronto la persona estaba enferma, tenía que estar toda la noche a la luz de la luna, o por ejemplo si tenía problemas lumbares, tenía que dormir en cierta posición. En fin, eran situaciones que nos parecen ahora jocosas, pero esos eran los médicos de la época. Y tal vez esos médicos, y por el semblante de la hija de Jairo, le decían: su hija está a horas o a minutos de morir. Y llega el Señor Jesús, y el Señor corre, pero la multitud no lo deja llegar allá. Porque Dios tenía un propósito de esa situación. Porque lo que hoy vamos a hablar no es de Jairo. Vamos a hablar de lo que sucede a partir del verso 25. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Vamos a hablar esta noche de la mujer. La historia de Jairo la vamos a hablar en otra oportunidad. Pero quería comenzar desde el verso 21 para que entendiéramos el contexto de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. El personaje de esta historia, en esta parte, es la mujer. Y dice que esa mujer tenía un problema físico. Dice que en el verso 25, esa mujer llevaba 12 años padeciendo un flujo de sangre. Ni Marcos ni Lucas, que era médico, podía describir perfectamente cuál era la condición. Algunos teólogos y médicos pueden concluir que pudo haber sido un cáncer, un problema de útero muy grave, y que obviamente los médicos, con esas ayudas de ese momento, que era más conocimiento de muchas cosas superficiales del cuerpo humano, pero como dicen, no le habían dado con el problema. Y esta mujer, dice aquí la palabra en el verso 26 dice: y había sufrido mucho de muchos médicos. Porque era lo que yo les decía anteriormente, los médicos experimentaban con el cuerpo humano. Y muchos traían costumbres de mucho tiempo atrás y ponían a las mujeres, en el caso de ellas, a pasar por unas situaciones terribles.
Entonces la ponían a sufrir en el o sea, en su cuerpo, porque le hacían tratamientos dolorosos, tratamientos que venía uno y le decía, mira, esto es lo mejor que que puedes hacer, y le cobraban una fortuna. Después venía otro, pero la mujer seguía una y otra vez con este problema. Y llevaba 12 años. Y miren lo interesante de la palabra de Dios. La hija de Jairo tenía 12 años. Y esta mujer llevaba 12 años con ese problema. Dios quería enseñarnos algo acá, y nos quiere enseñar algo bien maravilloso, bien profundo de la palabra. Porque esos 12 años son esos años donde ellas, de una u otra manera, desde puntos diferentes, tenían una enfermedad que las estaba llevando a la muerte. Esa situación que esta mujer estaba viviendo la tenía ya pobre, porque dice en el verso 26, había sufrido mucho de muchos médicos. Es decir, físicamente esta mujer ya no daba más. Imagínense una situación donde pierdo sangre. Obviamente va a venir una anemia, va a venir una debilidad del cuerpo, va a venir, por más de que tú comas, por más de que tú te alimentes bien, pero si tú tienes una pérdida de sangre de esa manera. Durante 12 años había estado padeciendo un flujo de sangre y había perdido mucha de su vida. Estaba completamente débil esa mujer. Había intentado de todo, dice en el verso 26, y había gastado todo lo que tenía, porque todo lo que le decían que debía utilizar para estar bien, todo lo creía esa mujer. ¿Cuántos de nosotros somos como ella? Tenemos una debilidad que durante años nos ha estado golpeando la vida. Puede ser una situación, una debilidad, un pecado que ha estado ahí golpeando tu vida, una enfermedad que de pronto no llevas 12 años, pero sí llevas 5, 6, 10 años con esa enfermedad. Y lo has intentado todo. Y los médicos te dicen, mire, puede ser esto. Y entonces vas y tomas los medicamentos y vuelve el problema. Y vas a otro médico y has escuchado hasta 2 y 3 y 4 y 5 opiniones médicas y sigues igual. Sigues con el problema, sigues con ese dolor. Tomas esta droga, tomas esta pastilla, inyecciones y nada te hace. O tal vez es una condición espiritual, donde tú durante años has estado perdiendo la vida. Esa mujer perdía a través de ese flujo de sangre, perdía la vida. No era la costumbre de las mujeres. Era una condición que le hacía perder sangre. Imagínense en esa pobre mujer. Cada rato tenía que ir a lavar la ropa, a escondidas. Tenía que lavarla, se la colocaba y otra vez venía ese flujo de sangre. Era una situación dolorosa, porque hacías el pecado en nuestro corazón. Tú vas, te limpias, Señor, perdóname, y otra vez vuelves y caes en tu debilidad, y otra vez tienes que ir a lavar tus vestidos, a decirle, Señor, por favor, lava mi pecado. Tal vez tu mal genio, tal vez tu falta de fe, sales de la predicación, sales de la enseñanza, sales motivado con tus vestidos blancos, optimista, lleno de fe, y mañana o cuando venga la situación difícil, vuelves a ensuciar tus vestidos. Vuelves a ensuciarte para que el Señor vuelva y te limpie nuevamente. Esta mujer durante 12 años perdió todo, porque cuando nosotros estamos en una condición de esclavitud, perdemos todo, perdemos finanzas, perdemos nuestra autoestima, perdemos nuestro amor propio, perdemos la ilusión, muchos de nosotros. Y se lo he escuchado a muchas personas que dicen, yo soy un caso perdido. Yo soy un caso perdido para Dios. Yo lo he intentado
pero sigo cayendo en lo mismo, sigo cayendo en pecados sexuales, sigo cayendo en el vicio, en situaciones incómodas, difíciles, en adulterio. No me he podido sacar esa mujer. Todavía esa mujer es como una espina en el costado, la recuerdo, la pienso. O ese hombre. O vivo todavía esclavo de las deudas, esclavo de la ruina, esclavo de la escasez. Esa mujer durante 12 años lo probó absolutamente todo. Y hay muchas personas que están en este momento cansadas de intentarlo todo para dejar una situación de esclavitud en su vida. Señor, lo he intentado todo, he orado, he ayunado. He ido a reuniones, a veladas, me han impuesto manos cuanto pastor existe. Voy a que me imponga manos. Señor, lo he intentado todo, igual que esta mujer. Todo lo he intentado y no pasa absolutamente nada. Sigo con ese azote, porque más adelante la palabra, la mujer dice que, Marcos dice que la mujer fue librada de ese azote. ¿Cuál es tu condición? ¿Por dónde se te está yendo la vida? ¿Por dónde se te está yendo esa lozanía, esa vitalidad de tu corazón? Esa mujer era triste, esa mujer estaba desahuciada, estaba angustiada, estaba completamente en tristeza, en amargura, estaba completamente acabada, decepcionada de todo lo que había intentado. Dice aquí la palabra que había gastado todo lo que tenía. Y aquí Marcos, de una forma un poco jocosa, dice, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Nada de lo que había hecho esa mujer le había servido. Nada, absolutamente nada. Y entre más hacía, más se hundía. Entre más hacía, el flujo se manifestaba mucho más. ¿Cuántos no nos ha pasado eso? Entre más intentas que suceda algo, peor te va. Entre más tú propones hacer las cosas, que las cosas cambien, muchas veces peor nos va a nosotros. Y no vemos resultados, no vemos fruto en lo que hacemos. Medita en eso, porque esa mujer nos representa a ti y a mí. Esa mujer ya estaba arruinada. Pero lo que más enseñanza tiene esto es que si nosotros vamos al libro de Levítico, nos vamos a dar cuenta que no solo era el problema físico que tenía la mujer en ese momento, sino lo que representaba para el pueblo judío esta mujer. Hay dos cosas en las cuales esta mujer implicaba el tener ese flujo de sangre, y más por 12 años. Y quiero profundizar un poco en esto para que entendamos por qué la palabra nos dice, nos enseña, y por qué el Señor coloca este propósito maravilloso. Y es lo que les digo, muchas veces nosotros leemos la palabra, pero pasamos por encima de enseñanzas valiosas, de enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. Y hay dos cosas que la mujer implicaba para el pueblo de Israel. Esa mujer era una amenaza para el pueblo judío. Era una amenaza. En Levítico 20:18 dice la palabra que la mujer, por tener ese flujo de sangre, estaba descalificada para casarse. Descalificada. Si una mujer tenía ese tipo de flujos, esa mujer estaba descalificada por completo para poder casarse. Eso está en Levítico 20:18, para que ustedes lo puedan profundizar mucho después, o cuando veamos el video posteriormente. Pero la otra está en Levítico capítulo 15, del 25 al 32, al 31. Y les voy a leer ese, para que ustedes se den cuenta la palabra, cómo el Señor todo lo tiene específicamente con un propósito maravilloso. Y dice la palabra en Levítico 15, en el verso 25.
Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Es dura, la ley es dura, la ley es fuerte. Pero ahí en Marcos nos sorprende porque la mujer no solamente estaba con una condición en la cual ella había invertido mucho dinero y que tal vez físicamente estaba completamente agotada por el problema. No solo físicamente, sino emocionalmente, esa mujer ya no daba más. Ya lo había intentado todo, absolutamente todo. Entonces, para interpretar un poco lo que dice la palabra en Levítico capítulo 15 y en Levítico capítulo 20, 18, es que si esa mujer tenía ese flujo en ese momento, todo lo que tocara sería inmundo. Ella no podía tocar a nadie. Ella no podía tocar a ninguna persona. Y ninguna persona la podía tocar a ella. Donde ella se sentase, donde se iba a sentar, la cama donde ella estaba, todo según la ley, obviamente, todo lo que tocare sería inmundo o sería impuro. Ahora, ¿qué representa esto? Representa el pecado. Representa nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí en Levítico, acordémonos que la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas que estaban escritas en el antiguo pacto son sombra de lo que había de venir. Y ahí en Levítico, en el capítulo 15, en el verso 25 al 31, 30, habla que la mujer que tenía flujo de sangre era impura. Entonces imagínense la situación, 12 años de esa mujer sin poder casarse, sin poder tener una relación emocional con un hombre. Y lo segundo es que esa mujer había sido desplazada del templo para poder adorar al Señor. Ella no podía entrar al templo. Ella no podía acercarse a Dios por causa de esa situación que le estaba impidiendo ser completamente libre y poder acercarse al Señor. Eso que esa mujer vivía es un tipo de lo que hace el pecado en nuestro corazón. El pecado no te deja adorar. El pecado no nos deja acercar al Señor. El pecado impide que tú te puedas acercar a Él porque siempre va a haber una situación que te tiene a ti en impureza. Esa condición representa nuestra propia debilidad. Nuestra debilidad, las mentiras, los engaños, las malas palabras, las maledicencias. Ese flujo de esa mujer representaba su debilidad en todas las áreas, sus pensamientos, su naturaleza pecaminosa, su naturaleza adánica. Esa naturaleza de carne que nos impide a nosotros acercarnos a Dios. La ley que decía, si tú tenías ese flujo de sangre, tú eras impura. Y tú no te podías acercar a la congregación. Tú estabas apartada. Obviamente esa ley
no aplica para nosotros en el día de hoy, pero sí representa el pecado en nuestro corazón. Representa el pecado y cómo el pecado nos aísla de la adoración, cómo el pecado nos aísla de la presencia de Dios. Porque aquella mujer había intentado por años una y otra cosa para poder acercarse a Dios. Y todo lo que hacía fracasaba. Todo lo que esa mujer hacía se iba para el piso. Todo lo que esa mujer intentaba hacer siempre terminaba en fracaso. Lo que muchos de nosotros nos ocurre cuando estamos sin Dios. Cuando no hemos entendido esa palabra en nuestro corazón que puede transformar nuestra vida. Por eso es importante que nosotros vayamos a ella. Y esta mujer sufría mucho desprecio. Ahora, miren lo que dice en el verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, quedémonos ahí, cuando oyó hablar de Jesús. Hubo un cambio completo. Cuando llegó el Señor Jesús a aquella orilla, a ese lugar, la gente comenzó a hablar y comenzó a juntarse al pie de Jesús. Y había una multitud gigantesca alrededor de él. Y la mujer, en su duda, comienza a escuchar de él. Y la gente comienza a contarle lo que él podía hacer. Lo que el Señor podía hacer en la vida de ellos. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque lo único que a ti te va a producir la fe es escuchar la palabra. Lo único que va a hacer en tu corazón que se produzca la fe es cuando tú vas a la palabra y profundizas en ella, cuando tú escuchas un sermón ungido, una palabra de Dios ungida a tu vida que comienza a prender la chispa de la fe en tu corazón. Y eso fue lo que sucedió en el corazón de aquella mujer. Esa mujer estaba destrozada, estaba arruinada, deprimida y comienza a escuchar de Jesús. Y cada vez que alguien en ese momento le hablaba de Jesús, algo ocurría en su corazón. En Romanos 10:17 lo dice. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y miren, es bien interesante. En la Nueva Traducción Viviente dice que la fe viene por el oír. Viene. Tú puedes orar, Señor, dame fe. La fe no viene orando. La fe viene leyendo. Eso es bien importante. La fe no viene cuando tú oras y Señor, dame fe. El Señor no te va a dar fe así. Hay muchos que oran, Señor, dame fe, pero la Biblia cerrada. No, la fe vendrá cuando escuches, cuando vayas a la palabra de Dios. Tú puedes decir, wow, qué fe tan grande, es porque esa persona conoce la palabra de Dios, conoce las promesas de Dios. La fe viene por el oír. Ahora, esa palabra oír en el griego original es akoe, que significa escuchar con atención. Era una frase que utilizaban los judíos que decía oír con los oídos. Si tú tienes oídos, úsalos bien. Era la traducción judía que en ese momento decía, oír con los oídos, prestar atención. No es leer la Biblia y entonces llega la noche, leo un salmo hasta que me coja el sueño, porque muchos cogemos, leemos, pero no profundizamos. O estamos en la enseñanza y estamos distraídos con otras cosas. Y muchas veces, por eso es importante, miren, mientras que estoy acá enseñándoles, tengo una cámara grabando esta enseñanza, porque esas enseñanzas pueden cambiar tu vida. Pero dispone el tiempo para escuchar la palabra atentamente.
Y aquella mujer, esa palabra que dice ahí en Marcos, que oyó la palabra, oyó de Jesús, es la palabra acoe, es la palabra acoe. Y es la palabra que es escuchar con atención. Es decir, cuando la gente comenzó a decirle, miren, llegó Jesús, y ella pregunta, ¿quién es Jesús? Miren, Jesús sanó Jesús sanó, Jesús hace, y ella atentamente escucha. Y cada vez que atentamente escuchas, la fe comienza a crecer en tu vida. Cuando tú atentamente escuchas la palabra de Dios, cuando tú vas a la palabra, la lees con profundidad, detenidamente, la meditas. ¿Por qué dice esto? ¿Qué personajes hay aquí en la palabra? Entonces la fe comienza a crecer. La fe no va a crecer si tú estás escuchando una enseñanza y mientras tanto estás cocinando, lavando la loza, porque la palabra se va a ir. Escucha la palabra atentamente. Escúchala con atención. Cuando tú estás escuchando la palabra, esa palabra puede cambiar tu pensamiento, tu vida por completo. Escúchala atentamente. Y eso fue la palabra acoe, es la palabra que se aplica para esta mujer en ese momento. Oyó, pero no oyó como paisaje. Oyó atentamente, escuchó, usó sus oídos letra por letra, palabra por palabra de lo que le estaban diciendo acerca de Jesús. Eso fue lo que disparó la fe de esta mujer. Cuando esas personas contaban testimonio tras testimonio, palabra tras palabra, la fe comenzó a encenderse como una antorcha que ardía en su corazón. Lo que va a hacer que tu condición cambie es cuando tú escuches la palabra. Tú no vas a poder dejar esa debilidad en tu carne, no vas a poder dejar esa debilidad en tu vida, en tu casa, en cada situación que tú estás viviendo. Esa enfermedad que te ha estado agobiando y golpeando por años, si tú no profundizas y si tú no escuchas atentamente la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor Jesús es la que dispara las promesas. Es la que hace que la palabra cobre vida. Jesús dijo y Él hará. Jesús habló y se ejecutará todo lo que Él habla desde lo profundo de su corazón para tu vida. Por eso yo te decía al principio, cada vez que tú estés conectado, sea conmigo o sea en cualquier enseñanza, debes estar atento. Escuchando atentamente, porque esa palabra produce vida en tu corazón. Esto que hoy te estoy enseñando produce un fruto en tu corazón. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios llegará a lo profundo de tu alma, de tu ser, romperá los argumentos, romperá las mentiras que por años el enemigo te intentó colocar, y esa palabra derriba todas esas murallas en las cuales el enemigo te ha estado engañando, para que tú hoy, esa palabra, digas, Señor, yo soy esa mujer. Yo lo intenté todo, Señor, y no he podido. Yo intenté todo, Señor, y no he hallado fruto en absolutamente nada de lo que he intentado. He encontrado que estoy más arruinado que hace 12 años. Me he dado cuenta, Señor, que hasta el día de hoy estoy más hundido que antes, Señor, tratando de salir de este lodo de desesperación. La palabra coe es escuchar con atención la palabra. Escúchala atentamente, la palabra de Dios. Y esa palabra lo que hizo en la mujer fue darle un giro por completo a su vida. Un giro por completo a todo su ser. Y esa mujer dice ahí en el verso 27, en el verso 28, dice, en el verso 26, dice, vino, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. La fe no es solamente decir yo creo en Dios. La fe es actuar basado en la palabra.
La mujer escucha la promesa, pero actúa. No se queda ahí. Ella actúa en fe y dice, si tan solo, dice ahí en el verso 27, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella sabía, uno, que había una multitud increíble. Podrían haber en ese momento más de 2,000 personas alrededor de Jesús. Y segundo, lo que hablábamos de Levítico capítulo 15. Si alguien supiera que ella tenía esa condición, la podrían rechazar por completo, hasta podrían haberle causado la muerte a esa mujer. Porque imagínense, si esa mujer tocare a alguien y la gente supiera que tenía esa condición, ella era una mujer impura. Y si tocaba a 5,000 personas, imagínense lo que hubiera ocurrido en ese momento. Pero la mujer no le importó absolutamente nada el obstáculo. Creyó que ella también podría recibir un milagro, que ella también podría recibir de parte de Dios una respuesta. Y dice la mujer, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Eso lo dice en Lucas, cuando habla del borde. Ella quería robar ese milagro. Ella quería ir en silencio sin que nadie se diera cuenta, porque ella sabía que si tocaba a Jesús, Jesús era impuro, porque ella lo tocaba. Si ella tocaba a Jesús, podía Jesús entorpecer todo. Ahora pensemos más allá. Miren quién estaba con Jesús. No solo sus discípulos, sino Jairo, uno de los importantes principales de la sinagoga, un hombre que conocía la ley de principio a fin. Hubiera sido el caos total si la mujer se deja ver de una manera expuesta para que tocara a alguno de ellos. Qué fe tan gigante la de esta mujer. Y a esta mujer no le importa nada. Y tú siempre vas a encontrar oposición cuando vas a creer en el Señor. Siempre. Tú vas a encontrar no una multitud de personas como esta mujer, pero sí vas a encontrar una multitud de obstáculos para que tú llegues a tu milagro. Milagros externos, pero también milagros allá, argumentos internos que tú tienes. El argumento de la mujer de decir yo no puedo tocar a nadie y nadie se puede enterar que yo estaba así. Yo no me puedo acercar a Jesús de esa forma. Entonces, ¿qué hace la mujer? No llega de frente. No le dice Jesús, sáname, sino deja que Jesús pasa. Y cuando ella ve que la multitud está, ella dice, este es mi momento. Este es mi momento, este es el momento de mi milagro. Y dice en el verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y la palabra salva, que está ahí en el griego original, es la palabra sozo. Y la palabra sozo es librar, proteger, salvar de la muerte, ser librado de una mala condición. Es la palabra que se utiliza cuando la palabra de Dios y los evangelios y las epístolas hablan de nuestra salvación en Cristo. Esa mujer dice, si yo toco a Jesús, ella no dice, solamente si toco seré sana. No, dice seré salva, sozo. Utiliza la palabra sozo. Y esa palabra significa ser liberado de una condición. Y la mujer, dice la palabra, que va tras Jesús y toca a Jesús. Y toca su manto. Y ese manto me parecía impresionante lo que el Señor me enseñaba y que quiero compartírselos a ustedes el día de hoy. En el libro de Números, en el capítulo 15, del 37 al 41, Números 15 del 37 al 41,
el Señor habla de una forma en la cual los hombres de aquella época debían vestirse. Quiero leerles. Números capítulo 15. Números 15, 37 al 41. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlo por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, dice la palabra. Entonces Jesús tiene su manto con unas líneas azules, pero al final terminaban como unos hilos, como unas borlas al borde, en la parte de abajo del vestido de Jesús, del manto de Jesús, como unos cordoncitos azules que colgaban en toda la esquina. De ahí se cogió la mujer. Aquella mujer tiene esa fe, pero ella sabía que no podía tocar a Jesús, porque al tocar a Jesús sería inmundo, sería impuro el Señor Jesús. Entonces, esos bordes que caían de su manto, allá en la parte de abajo, eran el lugar donde debía tocar la mujer. Y la mujer se arrastra, la mujer va entre la multitud, se abre espacio entre la multitud. Y la mujer no toca a Jesús, pero toca el borde, toca esos cordones azules. Y ese cordón, ese color azul, en la palabra de Dios, significa la divinidad, lo celestial, lo poderoso de Dios. El color azul en la Biblia significa esa parte divina, esa parte poderosa y celestial de nuestro Dios poderoso. Y esos dos cordones que colgaban del manto de Jesús, va esta mujer por entre la multitud, se abre espacio y toma esos cordones. Y es sanada. Esa mujer se humilla entre la multitud. Esos bordes estaban allí, esos dos cordones, y se toma de ellos, que significan la misericordia de Dios. Tipifican la gracia de nuestro Dios, de aquello en lo cual tú te puedes agarrar para clamar que el Señor limpie tu vida, limpie tus pecados. De ahí esa mujer alargó su mano. Yo pienso que la gente se oponía. La gente estaba al lado de Jesús, pero esta mujer alcanza a arrastrarse, lanza la mano y de lo primero que se toma es de esos dos cordones azules que significan la divinidad de Dios, pero su gracia y su misericordia con nosotros. Se toma de esos cordones del Señor y dice la palabra en el verso 29, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando esa mujer toma inmediatamente ese par de cordones azules que colgaban del cuerpo del manto del Señor Jesús, es sana, dice la palabra. Ella en ese momento es libre de ese azote, de esa situación que le había estado agobiando por años. Por fin encontró respuesta en quien debía buscar. Y tú vas a encontrar respuesta cuando tú vayas al Señor Jesucristo, creyendo su palabra, tomándose de la gracia y entendiendo la gracia de Jesucristo, ese favor inmerecido, ese haber sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando tú entiendes lo correcto, no es Jesús el que va por ella, es ella la que toca al Señor. Pero miren la enseñanza tan maravillosa. Cuando esta mujer toca el manto de Jesús, Jesús debería de haber quedado impuro por haber sido tocado. Pero el Señor en ese momento se detiene por completo.
se detiene por completo. Dice en el verso 30, dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo del poder que había salido en él, volviendo hacia la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? El Señor se detiene. El Señor para, porque sabía que de su cuerpo había salido poder para sanar. La palabra poder es la palabra dunamis, es decir, la palabra poder, la energía, el poder maravilloso de Dios que puede hacer ese milagro creativo en tu corazón, en tu vida, en tu ser. La mujer toca ese par de cordones del manto del Señor Jesús y el Señor detiene. Algo pasa. El Señor iba a un ritmo con Jairo para llegar a sanar a su hija. Se detiene Jesús en ese momento. Hay un silencio sepulcral en la multitud. Y Jesús comienza a decir: algo pasó aquí. Algo pasó. Porque poder, dice la palabra en Lucas, dice: poder ha salido de mí. Ha salido de mí el poder y alguien fue sanado. Noten que Jesús no fue tocado en su cuerpo. Pero Jesús sabía lo que estaba pasando. Y Jesús sabía muy bien quién era la mujer, la que había sido sanada. Jesús sabía lo que estaba pasando. Y Jesús dice en el verso 30: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y en el verso 31, sus discípulos de forma jocosa le dicen: Señor, ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? O sea, Señor, ¿qué pasa? La gente te está apretando, la gente te está tocando, la gente te está empujando para llegar a la casa de Jairo. Y tú preguntas: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero este toque fue distinto. Este toque fue un toque de fe, fue un toque en el cual esa mujer, creyendo en lo que Jesús había hecho, en los testimonios y en la grandeza de Jesús, dijo: yo no necesito decirle a Jesús que me toque. Jairo, el gran conocedor de la ley, de las promesas, sí le dijo a Jesús: Jesús, toca a mi hija para que sea sanada. Esta mujer era una mujer que tenía una condición de impureza en su vida, que sentía que no era digna, pero dijo: yo lo único que necesito es tocarlo. Mientras que Jairo dijo: Señor, toca a mi hija. La mujer dijo: no, yo con solo tocarlo, un borde, uno de los cordones de su manto, me bastarán para que mi vida sea sanada. Tal vez había algo de superstición en aquella mujer. Tal vez había intentado tantas cosas que su mente dijo: tal vez la sanidad está en el manto. Pero el Señor, cuando sucede ese milagro, se detiene. Y los discípulos: Señor, pero ¿cómo vas a decir que la gente, quién te ha tocado, si lo único que han hecho en este recorrido ha sido tocarte? Y eso es una enseñanza poderosa. ¿Cuántos de ellos que estaban al lado de Jesús, que lo tenían cerca, que lo empujaban, que lo tocaban, que lo olían al Señor Jesús, no tuvieron un milagro? Y muchas veces nosotros nos ocurre lo mismo que la multitud. Tú sigues a Jesús, lo aprietas, lo empujas, pero nunca has recibido un milagro. Porque no lo conoces, porque no sabes quién estás, a quién estás siguiendo verdaderamente. Habían 4,000, 5,000 personas tocando a Jesús, pero ninguno había recibido un milagro. Solo una mujer, que dijo: si lo toco, Él me sana. Y habían 5,000 que lo estaban tocando y no había ningún cambio en sus vidas. Tal vez somos religiosos y nos hemos acostumbrado a decir: sí, yo soy cristiano, yo amo al Señor Jesús, pero no lo conoces como lo conoció aquella mujer. Hay una gran diferencia en que tú sigas por años a Jesús, pero todavía no hay milagros, todavía no hay poder en tu vida, todavía no hay victorias como aquella multitud.
Pero entre las 5,000 o 4,000 personas que tal vez estaban allí en ese momento, una sola persona creyó que tocando al Señor Jesús, su vida era completamente cambiada. El Señor se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? En el verso 32 dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Porque el Señor le estaba dando la oportunidad a la mujer que hiciera una confesión pública de Jesús. Maravilloso esto. El Señor sabía quién era la mujer, pero el Señor se detiene y comienza a mirar en esa gran multitud. Yo creo que todo el mundo miraba a Jesús y decía, Jesús, ¿qué te pasa? ¿Por qué el silencio? Porque el Señor quiere, como dice la palabra en Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Aquella mujer dijo, aquí no pasa nada, toco a Jesús, me llevo mi milagro y nada pasa. Pero el Señor quería que esa mujer testificara del poder de Dios. Porque tú no solo puedes tocar a Jesús, sino que el Señor quiere que tú testifiques de Él públicamente. Que tú le compartas a otras personas lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu corazón. Verso 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Qué hermoso es el Señor. La mujer se sentía culpable por lo que había pasado, porque ella pensaba que Jesús era impuro por haberlo tocado. Pero Jesús, en su infinita gracia, le dice en el verso 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia infinita del Jesús que tú necesitas conocer. Jesús no la rechazó. Jesús no le dijo, no me toque, usted está impura. No. De Él tomamos vida. Cuando tú tomas la Santa Comunión, el vino, el jugo de uva y el pan, estás tomando vida de Jesucristo. El pan que representa el cuerpo de Cristo, que fue completamente molido por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Y la copa que significa la sangre. Jesús dijo, hagan esto cuantas veces sea necesario en memoria mía. De Jesús tomas vida. De Jesús tomas sanidad. De Jesús tomas completa liberación. Y esa mujer lo entendió. Tocó a Jesús. Vino la sanidad, pero el Señor le dijo, hey, espérate un momento. Y ella viene y reconoce al Señor y se postra. Pero el Señor, con esto termino, el Señor nos pone en una condición diferente. Cuando tú vas al Señor Jesús, cuando tú crees y confías en el Señor Jesús y lo conoces a profundidad, tocas a Jesús y Él te hace limpio. Él te hace limpio porque en Él hay santidad, en Él hay liberación. Pero el Señor no solamente le dice esto a ella. Dios tenía algo más preparado para ella. Porque Dios nunca te va a dejar solamente con una sola cosa. Dios siempre te va a sorprender y te da el paquete completo. Con Jesús tú tienes el paquete completo. Jesús, con el Señor Jesucristo no tienes una sola parte. Tú no solo tienes sanidad, tú tienes liberación. Pero el Señor le dice a esta mujer, hija, tu fe te ha hecho salva. Lo que para la ley era imposible, para lo que la ley era una mujer rechazada, era una mujer menospreciada en todo sentido de la palabra, el Señor le dice hija. Es decir, el Señor, el Padre, se revela a través de su Hijo y le dice hija. La sube a una condición diferente a la que estaba anteriormente. No la menosprecia, porque la ley la menosprecia. Jesús la sube a una condición mucho mayor. Y le dice, ve en shalom,
ve en bienestar, ve en bendición. Lo que el Señor allí en el griego original está diciendo, que tu preocupación nunca más vuelva a afligirte. Escúchalo bien, que tu preocupación nunca más vuelva a afligirte. Que esa preocupación, que eso que te estaba azotando nunca más vuelva a ser tu azote. Que eso que te robaba la paz, eso que te estaba robando el sueño, eso que no te dejaba tener tranquilidad en tu vida, ya no debe ser más lo que agobie tu corazón. Ve en paz, hija mía, y eso el Señor te lo dice a ti esta noche. Si tú confías en Él y tocas su manto, tocas su presencia, tocas su gracia y dejas que la gracia de Dios te toque a ti, el Señor te dice esta noche: hijo, hija, tu fe te ha hecho salvo. Ve en mi paz, shalom. Ve en mi bienestar, ve en mi paz, ve en mi sanidad, ve en mi liberación. Y no vuelvas a ser el mismo. No vuelvas a ser el mismo. Miren, cuando yo estudiaba esta palabra, lo que les digo, muchas veces yo la había leído. Pero todas las cosas que el Señor trajo y reveló a mi corazón han transformado mi vida. Porque es su gracia infinita la que dejó que esa mujer fuera completamente sanada, perdonada y liberada. No fue el ser rechazada por la ley, sino la gracia del Señor Jesucristo, que la colocó en un lugar mucho más alto al llamarle hija, y fue sanada. No sé cuántas cosas tú has estado intentando para ser sanado, para ser restaurado. Tal vez lo que te decía, has luchado durante años con una situación que tú has querido tenerla en oculto, porque te hace sentir indigno. Tal vez es un pecado, tal vez es una situación, pero Jesús nunca condenó a esta mujer. La ley la condenaba, pero Jesús en su amor y en su misericordia no solo la perdona, la sana, la libera y la coloca en una condición de hija. Es lo que la gracia, el favor inmerecido del Señor Jesucristo quiere hacer con nosotros. Por eso hoy acércate al Señor. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, si tú no lo conoces, o si tal vez durante años has estado buscando al Señor en tu vida, en tus propias fuerzas, buscando solución en tu vida, hoy es día para que tú te acerques a Él.